¿Ustedes me pueden oír? Excelente. Bueno, en este momento vamos a empezar nuestra sesión en español de la serie de seminarios virtuales que habíamos tenido con la Alianza Internacional de Alfabetización. ¿Sí me pueden oír? Sí, Excelente. En el día de hoy nos está acompañando el profesor Paul Boyd Babston de la Universidad de California y hoy vamos a hablar sobre cómo involucrar a los estudiantes en conversaciones colaborativas, desarrollando comprensión a través de la escucha y el habla. Hoy nos está acompañando el profesor Paul Boyd Baston, catedrático y director del Departamento de Maestría en Educación de la Universidad del Estado de California. Por más de 30 años ha trabajado en la educación de poblaciones diversas, incluyendo programas bilingües en español y camboyano. Es autor de varios libros. Los más recientes son Teaching ELLs to Read Strategies to Meet the Common Core K-5, que fue publicado en el 2015. Paul, te dejamos en este momento. ok. Espero que todos me puedan escuchar en ese momento. A ver. ah, Muchísimas gracias a la Organización de Estados Americanos por esta oportunidad. Me siento muy honrado estar en su presencia. Ah, Saludos a mis colegas de México, Venezuela, Costa Rica. A ver, especialmente Guatemala, conozco muchos amigos en Guatemala. He visitado la Universidad del Valle ahí y saludos a todos ustedes y a los demás que están escuchando este webinar y también a los que van a escuchar este webinar, la grabación de este webinar. Es un honor tremendo estar en su presencia, como he dicho, y quería primeramente dar un pequeño bosquejo de lo que vamos a hacer. Este webinar va a tener tres partes. Primeramente, vamos a mirar a los componentes esenciales de conversación colaborativos y esto va a ser un bosquejo para los demás temas que vamos a explorar. Um, Después de analizar estos componentes, vamos a mirar a ciertas prácticas y estrategias que son útiles y ayudan mucho a nuestros estudiantes y prácticas también que no son útiles se puede decir causan dificultades en la instrucción. Ah, Después de explorar esto, vamos a mirar una técnica, una estrategia para fomentar y ayudar este proceso de tener una conversación colaborativa y explorar maneras de pensar críticamente acerca de lo que estamos leyendo. Um, Quería decir antes de empezar, siendo que no soy hablante nativo de español, a veces hago errores y pido su paciencia conmigo, y, ah,
pero creo que ya van a poder entenderme muy bien. Ok, con esto vamos a empezar a ver. Primeramente, los componentes de conversación colaborativas u efectivas. Ah, estos son componentes esenciales que se puede usar como una lista para ver si estamos incluyendo cada aspecto de una conversación buena y robusta en nuestras clases. Estos componentes se pueden aplicar a cualquier grado de instrucción, a cualquier nivel, empezando con utilizando las ideas de otros y expresándose claro que queríamos ver que los estudiantes están compartiendo ideas en una forma de conversación y también que tienen las palabras y la habilidad de expresarse claramente. A veces cuando tenemos estudiantes que están aprendiendo el idioma ah, principal en la clase, ah, parte de expresarse claramente es usar dibujos y vamos a hablar un poco más de esto. Otro componente sería prepararse para hablar, habiendo leído el texto antes, anotando en el texto donde están las ideas principales para explorar y discutir. Esto es algo que hay que compartir con los estudiantes, no solamente asignarles a leer, pero ayudarles a preparar a hablar. Ah, antes de una conversación acerca de un texto, es tremendamente útil que el maestro ayuda a sus estudiantes a anotar en el texto dónde están estas ideas principales, dónde hay cosas interesantes o quizá partes difíciles esto antes de empezar a leer. Especialmente vamos a hablar del uso de vocabulario y la enseñanza de vocabulario antes de la lectura. Además, seguir las reglas de discusión y participar según el papel asignado. Hay dos partes de esto. Hay reglas. No solamente vamos a iniciar una conversación, pero vamos a establecer algunas reglas que pueden ah, ah, facilitar la conversación para que todos puedan tener la oportunidad de participar. Esto es algo importante porque a veces lo que pasa es una persona dominante puede estar hablando todo el tiempo, mientras otros que están más tímidos escuchamos a sus ideas y esto sería muy triste. Uh, se necesita reglas para la importancia de cada voz. Cuales incluyen formar y responder a preguntas específicas a través de comentarios que contribuyen al tema o al tópico y las ideas de otros. La palabra clave aquí son preguntas. No tenemos, o mejor dicho, no se puede uh, asumir que los estudiantes saben formar buenas preguntas. Y voy a hablar un poco más acerca de esto, de cómo ayudarles a formar preguntas específicas que les puedan ayudar en la conversación y también que les pueden llegar a los puntos más importantes del texto que están examinando. Además,
tomar tiempo. Tomar tiempo de reexpresar, en otras palabras, las ideas claves y formar conclusiones según la información y conocimiento obtenido por la conversación. Esto tiene varios aspectos. El maestro tiene que tomar tiempo de esperar mientras que los estudiantes están formando sus ideas y también proveer estructuras a usar este tiempo efectivamente. Vamos a hablar un poco más de esto a través de nuestro webinar. Últimamente aquí, proveer un resumen del texto escrito o leído o información presentado por diversas medias digitales como video, un medio social o un sitio en la red. Hay una meta de esta conversación. No es solamente tener la oportunidad de hablar, pero también de producir algo, algo importante que se puede usar para entender el texto. Por ejemplo, algunos productos serían un resumen oral o escrito o de los puntos claves o de un recurso de media digital. Pero también, no solamente un resumen, pero este resumen explica cómo cada idea principal es apoyado por razones lógicas y evidencia. Y vamos a buscar esto en el producto de nuestras conversaciones. Al final, en nuestras conversaciones, queríamos fomentar esa idea de identificar y analizar si hay errores o falta de lógica. No solamente entre nuestra discusión o conversación, pero también quizá en el texto hay falta de datos apoyados por evidencia buena. Quería hacer un poco resumen, un breve resumen de las ideas. Primeramente, los componentes son una conversación de ideas expresándose bien. Después, preparación. Conversación, después preparación antes de empezar a hablar. Y después de esto, usar reglas que ayuda que todos tienen la misma oportunidad de participar. Conversación, preparación y reglas. Además, preguntas. Buenas preguntas es lo que queríamos ver. Además, tiempo. Tiempo para hablar, tiempo para pensar y expresarse bien. Y al final, un resumen que se puede expresar en forma de un producto que puede ser oral o escrito o usando una media digital o otra forma. Expresando ideas principales y analizando la lógica o si hay errores en el texto o en la conversación. Ok, esto sería la primera parte de nuestras conversaciones colaborativas y estamos buscando evidencia de esto en nuestras conversaciones. Quería cambiar a la segunda parte, hablando de estrategias útiles en nuestra instrucción y también prácticas que no ayudan a los estudiantes. Hay una cantidad de estrategias útiles, pero quería destacar algunas. Primeramente, empezar a aprender nuevos conceptos con instrucción directa.
del vocabulario clave. Cada sujeto que estamos explorando tiene su propio vocabulario y tenemos que enfatizar el vocabulario clave. Y maneras de hacerlo son mostrar los conceptos con objetos o modelos y fotos y dibujos. Primeramente, esto se puede decir una forma antilingüístico. Lo que uso este término porque es antes de solamente enseñar la palabra, estamos enseñando el concepto de la palabra, la imagen de la palabra, quizá un modelo, o fotos o dibujos que están representados allí. Además de enseñar vocabulario, tenemos que proveer un bosquejo previsto de la ley, incluyendo un resumen de pasajes difíciles. Esto es una estructura que no solamente ayuda a clarificar la instrucción, pero ayuda al estudiante a leer. Sabiendo las palabras claves y un bosquejo de lo que va a estar leyendo, va a guiar su pensamiento crítico mientras que está leyendo el pasaje asignado. Pero en cambio, he visto en varios sitios aquí en los Estados Unidos y también a veces en otros países donde el maestro solamente asigna a los estudiantes que lee un pasaje sin ayuda, sin estructura, y anda asumiendo falsamente que todos comprenden lo que están leyendo, porque pueden pronunciar las palabras bien en la lectura. He visto cuántas veces que el estudiante está leyendo, parece perfectamente en voz alta lo que está delante de él, pero cuando tiene que contestar alguna pregunta, no entiende lo que está diciendo. Entonces, no queríamos asumir que entienden lo que están leyendo, solamente porque pueden leerlo bien en voz alta. Otra práctica que no está útil es usar cognados mal aplicados. Y tengo un ejemplo ahí, la palabra sopa, y en inglés parece un cognado soap, pero es jabón en vez de caldo. Hay un montón de palabras que parecen iguales. Por ejemplo, tengo bigotes, pero en inglés la palabra semejante es bigot, que significa una persona que es muy, ¿cómo se puede decir? Uh, uh, ayúdame. Una persona que es muy está juzgando a otras personas sin conocerles, es un bigot. Pero esos son ejemplos de cognados mal aplicados. Lo que queríamos hacer es usar cognados, esas palabras que son iguales, que forman como una conexión entre idiomas. Por ejemplo, la palabra información, information, estos son palabras cognados bien usados. Y se puede usar muchas veces los cognados en los sujetos de matemáticas y ciencia. Otra práctica que no está útil, que no ayuda a los estudiantes, es usando las definiciones exclusivamente del diccionario para enseñar
el sentido de palabras, sin apoyos lingüísticos, como fotos, dibujos, modelos o objetos. Ah, no sé si han visto las situaciones cuando el maestro dice, búscalo en el diccionario y van a entender la palabra. Bueno, el discurso, la forma de escribir un diccionario no está muy fácil de leer y entender. Yo creo que es útil en una forma limitada, pero mucho mejor es proveer imágenes, fotos, dibujos, modelos, objetos que puede demostrar la palabra, el sentido de palabra, y usarlo en conjunto con el diccionario. Pero el diccionario no debe de ser la única referencia de esto. Vamos a mirar otras prácticas. Estrategias útiles incluyen también proveer un propósito de leer un pasaje asignado. Una manera de hacer esto es asignar lectura para resolver un problema acerca de sus estudios, pero también que tiene algo con referencia a sus vidas reales. Se puede a veces asignar dos tipos de texto, uno más teórico y otro que aplique las ideas a su medio ambiente. Con esta manera se puede dar un propósito en su lectura y esto funciona como una manera de elevar uh, el interés del lector. Además, invitando comparaciones por preguntar. Por ejemplo, ayudándoles a formar preguntas que dicen, lo que han leído es igual a qué cosa o qué sería el opuesto. Es como, ¿cuáles otras cosas más? Este tipo de investigar es una forma, es una forma de pensar no solamente teóricamente, pero metafóricamente se puede pensar. Por ejemplo, ¿cómo es ah, cómo es esta mesa igual que una forma geográfica? Esta forma geográfica lo llamamos una mesa y tenemos una mesa aquí en este salón. ¿Cómo son iguales? Y hacer esta forma de pensar metafóricamente y además teóricamente. Y otra estrategia útil sería expandiendo expresiones con objetivos, verbos ricos y anunciados o frases transicionales, ayudando a los estudiantes a expresarse con además, en otras palabras, otra manera de decirlo sería usando este tipo de frase para ayudarles a conectar sus ideas y hablar más claramente. De otra parte, prácticas que no ayudan incluyen falta de paciencia. No sé cuántas veces he visto en clases que el maestro no tiene paciencia de esperar mientras que los estudiantes están formando sus ideas. Una técnica que uso es a veces con las manos detrás de la espalda, empiezo a contar a 10 mientras que esperando que formen sus ideas y preguntas. Otra manera, otra técnica que se puede aplicar es también
juntar los estudiantes en pares y decirles que quiero que piensen de esta pregunta y hablen con su compañero al lado. Y después de que hablan, voy a preguntar no a ti, pero a su compañero de lo que has dicho tú. En otras palabras, esto crea una situación de escuchar uno al otro activamente y tienen que formar en otras palabras lo que ha dicho su compañero. Esto cuesta tiempo, pero vale la pena en una conversación, en una instrucción. Otra práctica que no recomiendo es asignar a los estudiantes que copian listas de palabras sin propósito. Varias veces he visto dictados y todo donde estudiantes están escribiendo sin saber por qué están escribiendo esas palabras a pesar de que fueron asignados. Yo veo que es útil tener la práctica de escribir, pero mucho mejor escribir algo con un propósito. A veces cuando pedimos que los estudiantes escriban algo con propósito suyo, usan palabras que no saben escribir correctamente. Entonces, a veces vemos errores en la ortografía, pero una práctica mala es burlarles por, ¡ay, mira cómo has escrito esto! Esto no ayuda al estudiante y también tampoco ayuda a la instrucción, solamente causa malos sentidos. Entonces, espero que no hagamos esta práctica. Finalmente, prácticas que no ayudan incluyen evaluando la habla del estudiante solo según convenciones de gramática ignorando el contenido de sus ideas. Espero que están haciendo esta práctica buena conmigo ahora, pero cuando estamos hablando en clases, estudiantes, especialmente los que están aprendiendo el idioma, puede ser que tienen buenas ideas, pero no saben expresarlos oralmente muy bien. El maestro tiene el papel de facilitar, de ayudarles, a veces modelar cómo decir algo sin evaluarles y burlarles en ese momento. Estas son prácticas. Quería compartir con ustedes un infográfico. Esto está en inglés, pero he pegado en el chat ahora un enlace que se puede ver y ya quiero mostrarles este enlace ahora. Un momento, voy a cambiar la pantalla. Paciencia conmigo, por favor. Espero que se puede ver lo que está en la pantalla ahora. Esto está en inglés, pero son las mismas ideas de cosas que son en el color verde, son prácticas útiles, y en color rojo son prácticas que no recomiendo. Según cada nivel del lenguaje. Y he puesto el enlace en el chat para ustedes para que puedan ver esto y espero que les encuentre
ah, algo que se puede usar. Esto fue desarrollado por el editorial Routledge y les agradezco por su ayuda. A ver. Ok, estoy esperando al puesto de la pantalla de la presentación. Ahí está. Ok. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a continuar ahora con la tercera parte del webinar. Y eso es una técnica para ayudar conversaciones colaborativas. Ah, y antes de empezar, quería ah, revisitar los componentes de una conversación ah, colaborativa. Es una conversación de compartir ideas y expresarse claramente. Incluye preparación, reglas, ayuda con formar preguntas buenas, que toma tiempo para preparar, pensar, hablar y producir un producto. Que cada conversación colaborativa termina con un resumen de ideas principales. Y puede ser un resumen oral, escrito o usando una forma de media social o quizá digital. Y que este producto usa tiempo para examinar las ideas, la lógica, la evidencia de las ideas presentadas. Ahora, preparación. Quería decir que esta técnica puede cubrir 3 días. Y al principio, el primer día, hay que asignar un texto o 2 textos para leer antes de la conversación colaborativa. Pero como he dicho, una buena práctica es empezar con enseñanza de vocabulario y proveer un bosquejo de las ideas principales para ayudar a los estudiantes en su lectura. Esto puede empezar el día antes de la actividad. Y como he dicho, en la enseñanza de vocabulario vamos a usar muchas imágenes, dibujos, fotos, modelos para ayudarles a entender estas palabras y los conceptos detrás de las palabras. Ahora, vamos a pensar que ya estamos en el segundo día. Todos han leído el texto y están listos para hablar. El maestro va a organizar la clase en grupos pequeños, de 4 a 6 estudiantes. Yo prefiero 4 estudiantes en cada grupo. Digo 4 estudiantes porque estamos hablando de cómo mantener el tiempo y creo que está mucho más fácil mantener el tiempo con 4 estudiantes que 6. 6 va a costar más tiempo y van a ver por qué. En el grupo de 4 estudiantes, cada estudiante tiene que enumerarse. Estudiante número 1, después el número 2, después el número 3 y al final el número 4. Entonces, cada estudiante tiene su número para hacer una secuencia de hablar. La regla aquí, estamos hablando de reglas, es que cada estudiante va a tener 1 minuto para hablar
sobre un aspecto importante del texto que han leído. El estudiante decide lo que está importante y según su opinión. Y puede empezar a hablar. Los demás estudiantes, 2, 3 y 4, su papel es escuchar y si hay tiempo después de formar preguntas acerca de lo que han escuchado. Yo recomiendo que el maestro use un reloj de temporizador para marcar cada turno a 1 minuto. Entonces va a sonar un timbre después de 1 minuto. Ok, seguimos. Ya vamos a empezar la conversación. Estudiante número 1 tiene 1 minuto opinando de una parte interesante y por qué está importante. Y hay que darles 1 minuto. Los demás están escuchando. Después, aunque no había terminado todavía, porque yo creo que es difícil hablar de todo lo que han leído en 1 minuto, pero está bien si no han terminado todavía. Solo queríamos que empiece a expresar sus ideas porque vamos a dar más tiempo después. Después de 1 minuto, seguir con el número 2. Ahora estudiante número 2 tiene 1 minuto para opinar acerca del texto. Suena el timbre después de otro minuto. Estudiante número 3 ya tiene su turno. Otro minuto, estudiante número 4. Ahora espero que vean la diferencia. Si tenemos 4 estudiantes en el grupo en vez de 6 o grupos más grandes. He tenido la oportunidad de hablar y quería destacar la importancia de esto. A veces en grupos mixtos, especialmente entre hombres y mujeres, a veces hombres hablan mucho y las mujeres escuchan o están presentes y quitamos su voz. Esta es una forma de incluir la voz de cada persona. Una cosa que quería decir también es que todos están hablando al mismo vez, cada grupo. Por ejemplo, si hay 32 estudiantes en un salón, 4 en cada grupo, hay 8 grupos y todos están hablando a la misma vez. Y hay que estar preparados por esto, porque va a ser mucha bulla en el salón. Pero esto es buena, esto es muy buena. Ok, vamos a seguir con esta técnica. 8 grupos, 4 en cada grupo, cada persona tiene tiempo para hablar. En ese momento ya han terminado de hablar. Todos hayan tenido la oportunidad de expresarse y hablar del texto. Y vamos a tomar un poco más tiempo, porque queríamos que cada participante empiece a decidir cuál sería el tópico más interesante que han escuchado. Entonces, entre los 4 personas en el grupo van a escoger uno, que es lo más interesante, y después como grupo van a dar un título de una persona. Delante de la clase, el maestro o la maestra va a pedir un título de cada grupo. Entonces, en un salón de 32 estudiantes, hay 8 grupos, entonces va a escribir en la pizarra
8 diferentes títulos, de uno de cada grupo. Y seguimos con votar por el título más interesante. Y está bien si escogemos un título de un estudiante que no puede hablar muy bien, porque van a ver en esa técnica una manera de ayudar a toda la clase en una forma colaborativa de encontrar más acerca de este tópico. El maestro o la maestra va a invitar al estudiante que compuso el título escogido, que se siente delante de la clase. Es una silla de honor, ¿ok? Y va a pedir a todos los demás que hagan preguntas al que está delante de la clase. Entonces, en otras palabras, ok, voy a volver un momento. Va a facilitar este discurso, esta conversación, o sea, esta entrevista de un solo estudiante. Pero hay que ayudarles a formar preguntas. Entonces, recomiendo que tienen puesto delante de todos un banco de preguntas. Y he puesto aquí en la pantalla varias preguntas, no son las únicas preguntas que se puede usar. Y también recomiendo que usen esto como algo dinámico, que pueden añadir preguntas que ayudan uh, su forma de entrevistar al estudiante. A veces hay preguntas específicas que no están en esta pantalla. Las preguntas que tengo aquí son más genéricas para dar ejemplo a los estudiantes. Me gusta organizar las preguntas según quién, qué, dónde, cuándo y por qué para clasificar el tipo de pregunta que están usando. Y como he dicho, esto no es la única manera, pero les va a ayudar a los estudiantes. Generalmente lo que pasa al principio es que hay silencio, porque los estudiantes no saben qué decir. Entonces el maestro puede ser, ok, vamos a estar con la categoría ¿qué? Escojan una pregunta para preguntar a nuestro estudiante aquí. Entonces, puede formar una pregunta que, ¿qué significa este tópico para ti? Después se puede seguir con, ¿por qué es importante? Después se puede hacer otra pregunta. ¿Dónde se encuentra esta idea en el texto? También se puede preguntar, ¿quién produjo esa información? O también, ¿dónde se encuentra más información acerca de esto? Pueden ver que estas preguntas pueden estimular o ayudar la entrevista en una manera más profunda. Ahora, el maestro está moderando la entrevista, escogiendo quién va a hablar, quién va a escuchar, pero vamos a pensar un poco. Quizá el estudiante que está delante de todos no puede hablar muy bien o en una manera muy fluente.
Y una persona hace esa pregunta entre ese texto. Y el estudiante sentado delante de todos dice, no me acuerdo muy bien, está en la página 78, no sé. Entonces los demás estudiantes pueden buscarlo. Y en ese momento, el maestro dice, no solamente, no al estudiante que está sentado delante de todos, pero a los demás, ¿qué debo de escribir en la pared aquí? O en una hoja para la respuesta de esta pregunta. Entonces, los demás tienen que escuchar activamente, buscar en el texto dónde está, confirmar en el texto esta idea y después expresarse en una manera claramente dónde está, qué dice en el texto. Y el maestro anota como un modelo de cómo escribir esta idea. Entonces, no solamente el maestro está escribiendo, modelando cómo anotar partes importantes, pero los demás estudiantes están escribiendo en sus cuadernos las cosas más importantes de esta entrevista. Ahora, lo que pasa es a través de esta entrevista llega a tener una lista de ideas principales importantes, pero no están en un orden, disculpe, lógico. Entonces, para la tarea se puede asignar a los estudiantes de reescribir estas ideas y ponerlos en una manera, en una forma, en un orden lógico, según las ideas más importantes, las ideas que apoyan a esas ideas claves y en una secuencia que tiene sentido a ellos. Esto va a ser su tarea a casa. Entonces, el primer día es la preparación. El segundo día es la conversación colaborativa. Tienen tarea esta noche de organizar esas ideas en una manera lógica. Y el tercer día vuelven a la clase para crear un producto en forma escrita o quizá puede ser en una forma oral donde cada grupo hace una presentación oral a los demás. O también se puede usar un PowerPoint o Prezi. No sé si han usado esta forma de Prezi, son muy interesantes. O quizá una, un video digital. Ah, con estos productos se puede tener unos artefactos lindos de su conversación colaborativa. Ahora, quiero decir que antes solamente entramos en el salón para hablar de un texto en una forma muy casual. Pero lo que estoy recomendando aquí, mejor dicho, es algo que tiene más estructura, que cuesta más tiempo
pero tiene un gran beneficio para el desarrollo del pensamiento lógico y crítico acerca de un texto. Yo no recomiendo hacer esto todos los días, pero quizá después de haber estudiado algo, un capítulo en el libro, sería buen tiempo para entrar en esta conversación colaborativa. Ahora, esto es el fin de mi presentación. Yo creo que hay unos 10 minutos más para preguntas o interacción con ustedes. Veo muchas palabras en el chat ah, y espero escuchar de ustedes. A ver, Valentina. Muchas gracias, Paul, por esta excelente presentación. Gracias. Algunos participantes han estado compartiendo sus apreciaciones sobre la presentación que acabas de hacer. Ujú, Hay un profesor de matemáticas ujú. que dice, me interesa en este webinar, dado que aprender matemáticas es tal y como aprender un idioma. Ujú. A ver, no entendí la pregunta. ¿Me puede hacer la pregunta de nuevo? Creo que estaba preguntando, cuando son lenguajes diferentes en las materias que estás viendo en el colegio, como Ujú, matemáticas, ¿cómo podrías hacer que los estudiantes se pudieran ujú. interesar sobre ese tema en particular? Bueno, quería dar otro ejemplo. Cuando enseñaba matemáticas, esto es algo que hacía yo. Primeramente, daba un problema para resolver, un problema más o menos complejo, ¿ok? Y dividía la clase en grupos de, esta vez, 3 estudiantes en cada grupo. El papel de cada estudiante es diferente. Estudiante número 1 está a cargo de los números y funciones. Estudiante número 2 está a cargo de las gráficas. Y estudiante número 3 está a cargo del lenguaje del problema. Y doy a cada estudiante, a cada grupo, una hoja grande de papel, quizá herramientas que necesiten para resolver el problema e ilustrar el problema. Y empiezo con el estudiante que está a cargo del lenguaje. Y invito a los estudiantes que tienen ese papel a ser parte de la clase. Por ejemplo, si tengo 30 estudiantes en la clase, los 10 estudiantes que están a cargo del lenguaje, invito a ellos a, delante de la clase conmigo y hablamos acerca de las palabras en el problema. Las palabras que tienen sentido importante, los que tienen ¿cómo se puede decir? Una función necesaria para resolver este problema y también las palabras que no son tan importantes. Y hablo acerca de cómo se puede expresar en nuestras palabras lo que está pasando en este problema. Y después mando estos estudiantes a sus grupos para enseñar a los otros 2 estudiantes acerca del lenguaje y las ideas y vocabulario del problema. Después de unos minutos, invito a los estudiantes que están a cargo de los números y funciones y hablamos de los números importantes y las funciones útiles para resolver este problema. Entonces mando a ellos a enseñar
a los demás de su grupo. Al final, invito al estudiante que está a cargo de las gráficas y hablamos de cómo se puede ilustrar los componentes de ese problema y la resolución de ese problema. Sería una manera gráfica que podemos dibujar, numeración se puede ilustrar, o quizá una gráfica de línea o de barras. ¿Cuál sería la mejor manera? Mando ellos a su grupo para enseñarles y a dibujar en su hoja. Entonces, el producto que van a producir es una hoja que tiene las palabras, sus propias palabras acerca de qué es el problema, cómo los pasos que uh, uh, han tomado para resolverlo y la solución en forma de palabras. Después, los números y las funciones que han usado para resolver el problema. Y además, unas gráficas para ilustrar lo que está pasando. Ya cuando tienen esto completo, tomo tiempo para mirar y mostrar su trabajo a cada grupo en el salón. Y decidimos quién tenía la mejor respuesta, la mejor manera de llegar a la solución y la forma más elegante. Esto es importante. La forma más elegante. Y esto yo creo que es una manera de incorporar matemáticas con conversaciones colaborativas. Espero que esta idea les ayudó. Muchas gracias, Paul. Tenemos también otro comentario de Jesús Alberto Paiva Samamé. Él dice que la entrevista es una técnica de comunicación muy interesante. Se puede aprovechar este tipo de actividades para invitar a personas de la comunidad que hayan hecho aportes del desarrollo de la comunidad para que los estudiantes los conozcan y aprovechen más estas herramientas. Ok. Sí entiendo la pregunta. He visto también escrito, sería recomendado para estudiantes que están aprendiendo otro idioma. Ah, yo creo que está muy recomendado, porque esta forma de conversar da a los estudiantes un ambiente seguro para practicar, hablar sus ideas, no solamente una vez, pero varias veces. Hay apoyos para enseñarles el vocabulario, hay apoyos para formar preguntas, hay apoyos para ah, crear un resumen. Y yo creo que estos son ah, una serie de maneras de ayudarles a hablar más fluidamente, de aprender cómo expresarse claramente en un ambiente que no vamos a criticarles, pero vamos a fomentar sus ideas y expresiones. Espero que esto contestó la pregunta. Sí, muchas gracias, Paul. En este momento vamos a dejar unos 5 minutos si los participantes quieren formular algunas otras preguntas. Ujú. Mientras que está esperando, veo que una observación de
de Faustino Pineda de la Cruz y también de Lenin Ordóñez, ah, que esto cuesta tiempo y paciencia de parte del maestro. Ah, es una manera de construir una conversación ah, que invite la participación de todos. Ah, eh, Bueno, eh, creo que no hay más preguntas. Podemos seguir la conversación en nuestra comunidad virtual en riedamericas.net. Vamos a poner todos estos materiales para la disposición de las personas que no pudieron acompañarnos hoy y los que se registraron más tarde en el seminario virtual. Muchas gracias, Paul, por tu participación. gracias a todos por este honor grande. Y bueno, te invitamos a que continuemos el diálogo en la comunidad virtual. Ujú, ujú. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.